Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Bolivia. La violencia no para y la huelga se extiende a otras ciudades. Santa Cruz lidera las movilizaciones para que el censo se realice en 2023. Brasil. A días del balotaje, el Papa Francisco pidió el fin del odio. El sumo pontífice rogó a la Virgen de Aparecida y pidió por la intolerancia en Brasil. Venezuela. Más lluvias y muertes. Confirman al menos 3 muertos por las lluvias que siguen causando estragos en una zona costera. Chile. Segundo día de paro portuario. Organizaciones sindicales portuarias convocaron a sus trabajadores a ejecutar un paro ante la falta de diálogo por parte del gobierno. Guerra Rusia-Ucrania. Nuevos ataques con drones. Las autoridades colocadas por Rusia dijeron que un dron atacó una central eléctrica, aunque sin causar daños. Informaron que el transformador que se incendió estaba en mantenimiento y no funcionaba. Bolivia. La violencia no para y la huelga se extiende a otras ciudades. La región de La Paz comienza su 6º día de huelga por el censo. Santa Cruz, pujante región ubicada en el este del país y bastión de la oposición de derecha, lidera las movilizaciones para que el censo se realice en 2023 y sus resultados se conozcan antes de las próximas elecciones en 2025. Así, la ciudad busca actualizar su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe. En una nueva jornada de paro, bloqueos y marchas, varios sectores van sumando adhesiones. Beni se movilizó el lunes. En La Paz hubo una marcha de protesta. Cívicos de Tarija pararán este jueves y en Cochabamba anunciaron marchas de parte de la Asamblea y el viernes marchará el Comité Cívico Potosinista. Durante las medidas realizadas, varios grupos de choque afines al MAS salieron a desbloquear generando enfrentamientos. Además, iniciaron un cerco a Santa Cruz y un sector lanzó una amenaza de muerte. La 5ª jornada de paro cívico en Santa Cruz fue marcada nuevamente por los enfrentamientos. Varias personas que rechazan el paro por el censo en 2023 protagonizaron los hechos de violencia con enfrentamientos y desbloqueando algunos puntos colocados por los cívicos que respaldan la medida. La policía recurrió al uso de agentes químicos para disuadir los enfrentamientos. La violencia se generó también en la ciudad de La Paz. La denominada Marcha de la Paceñidad fue intervenida por grupos de choque afines al MAS, quienes agredieron al primer grupo con piedras, petardos y llegaron al uso de dinamita durante su contramarcha, denunció el alcalde de La Paz, Iván Arias. De acuerdo con un reporte, se registraron varios heridos, entre ellos el subalcalde de Cotaúma. Además, tras una infructuosa negociación inicial, el presidente Arce convocó para este viernes una reunión con gobernantes de todas las regiones de Bolivia en la ciudad central de Cochabamba para encontrar una solución definitiva al conflicto. Pero el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que había aceptado la invitación, se retractó y anunció que no asistiría. Estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a ir a avalar una reunión de masistas, afirmó el derechista en un mitin la noche del miércoles, en referencia al oficialista Movimiento al Socialismo. Es aquí donde está el conflicto. No nos quieren, no nos consideran bolivianos, agregó criticando al presidente por el lugar escogido para el encuentro. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, sostuvo que el encuentro plurinacional convocado por el presidente Arce es el escenario para definir la fecha del censo de población y vivienda. La funcionaria enfatizó que ahí está la mesa, ahí está el escenario, y que espera que participen, porque lo que ha propuesto el gobierno es una normativa nueva sin fecha para que ésta se pueda determinar a través de un trabajo de mesas técnicas a la cabeza del Instituto Nacional de Estadística, universidades y también organismos internacionales.
El Papa Francisco pide por el fin del odio y la intolerancia en Brasil. El sumo pontífice rogó a la Virgen de Aparecida a 3 días de que el gigante sudamericano decida si reelige al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro o al exmandatario izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Prego Nossa Senhora Aparecida que protegga e cure al popolo brasiliano, que lo liberi dall'odio, dall'intolleranza. Brasil decidirá este domingo si reelige a Bolsonaro o si su némesis Lula, favorito en los sondeos, llega por tercera vez al poder. Lula, de 76 años, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se impuso con 48.4% de los votos en la primera vuelta de las elecciones del 2 de octubre, frente a 43.2% para Bolsonaro. Venezuela. Confirman al menos 3 nuevos muertos por lluvias que siguen causando estragos. Al menos 3 personas, entre ellas 2 niños, fallecieron en una zona costera producto de las intensas lluvias que han causado desastres en varias regiones del país durante las últimas semanas, informó el ministro de Interior, Remigio Ceballos. En el estado La Guaira se produjo un deslizamiento de tierra sobre una vivienda causando el colapso y lamentablemente perdimos la vida de una niña, un niño y su madre, detalló Ceballos al ofrecer un balance pasado la medianoche sobre las lluvias registradas en las últimas horas. Los fallecidos se suman a los más de 70 reportados por distintas autoridades locales y regionales en las últimas semanas, 54 de ellos en el deslave del pasado 8 de octubre en Las Tejerías, un pueblo del estado Aragua Norte. La causa de estas fuertes lluvias obedece a un sistema de vaguadas que colisiona con la onda tropical número 47, explicó el ministro, que en la víspera había advertido sobre la intensidad del fenómeno. Las lluvias del miércoles también causaron un incendio en una importante refinería del país. Un rayo impactó un tanque de combustible del complejo refinador de El Palito en el estado Carabobo Norte y las llamas fueron controladas sin novedad. Algunas avenidas y calles de varios estados del norte y la costa del país se encuentran anegadas, producto de desbordamientos de quebradas y ríos. Deslizamientos de tierra también han obstaculizado el paso en carreteras. Las autoridades trabajan para remover escombros y despegar las vías afectadas. Antes del deslave en Las Tejerías, unas 13 personas habían fallecido debido a las lluvias que han afectado a miles en Venezuela, mientras que un aluvión ocurrido el pasado 18 de octubre en Maracay, estado de Aragua, se cobró la vida de 4 personas. México. Organizaciones civiles acusaron al gobierno de deslegitimar y falta de diálogo ante la militarización. Para las más de 20 ONGs resultó grave que frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de guerra contra las drogas. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México tildó a las organizaciones de arietes del conservadurismo por cuestionar la militarización de seguridad. Recientemente trascendió la aprobación, primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República, de dar luz verde a la propuesta de reformas referentes al papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En primera instancia, con la aprobación de dejar a la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de Defensa y en segundo, con la extensión de la participación de las mismas hasta el 2028. Mañana vence el plazo para la compra de Twitter por parte de Elon Musk. El empresario publicó en su cuenta en la red social, en el que se lo ve ingresando a la sede principal de la empresa en Nueva York, cargando un lavamanos. Musk acompañó el video con un breve texto en el que hace un juego de palabras que mezcla una expresión thinking, que puede traducirse como asimilar una idea con la definición literal que es lavamanos o lavadero. La saga empresarial más sonada del año puede terminarse por fin esta semana o, en su defecto, entrar en una nueva fase, esta vez con las dos partes cara a cara en un tribunal especializado del estado de Delaware.
Musk acordó el pasado mes de abril hacerse con Twitter por unos $44.000 millones, pero luego dio marcha atrás, lo que llevó a la empresa a demandarle para obligar a cumplir con lo pactado. La paz vuelve a un barrio de Tegucigalpa. Unos 200 miembros de la Policía Militar de Orden Público retomaron el miércoles el control de una barriada donde pandilleros estaban obligando a vecinos a salir de sus viviendas para ocuparlas ellos. La responsabilidad nuestra como institución en el momento solamente es atender la problemática en la comunidad y poder generar las condiciones de seguridad para que la población en primera instancia se mantenga con seguridad y con calma, y que aquellos que han tomado la determinación de abandonar sus hogares puedan también tomar la decisión de retornar. El martes habían circulado en redes sociales videos de vecinos mientras subían sus pertenencias en camiones para huir de sus viviendas ante un ultimátum de horas que habían recibido de los pandilleros. Según la Secretaría de Seguridad, los uniformados estarán de manera permanente en el sector, manteniendo intervenida la zona. Terminados no solamente en actividades de prevención, sino que también de investigación e inteligencia. Durante los patrullajes, los policías realizaban registros de vehículos y a personas sospechosas les hacían quitarse las camisas para constatar si tenían tatuajes identificativos de las pandillas. Aunque operan muchos grupos, los más temidos son los miembros de la pandilla Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, que nacieron en los años 1980 en los barrios de Los Ángeles en Estados Unidos y posteriormente se extendieron por el norte de Centroamérica. Como una práctica común, integrantes de estas pandillas someten a la población en periferias de ciudades de Honduras y sus vecinos El Salvador y Guatemala. Chile. Continúa el paro nacional de trabajadores portuarios. Organizaciones sindicales portuarias convocaron a sus trabajadores a ejecutar la medida ante la falta de diálogo por parte del gobierno en pos de atender históricas demandas. Más de 6.500 obreros se incorporaron y mantienen paralizados 23 puertos y terminales del país hasta este viernes. El vocero de la Unión Portuaria San Antonio Terminal Internacional, Ricardo Rodríguez, afirmó que el paro se produce por la poca seriedad que ha demostrado el Estado con los trabajadores portuarios. A su vez, otros gremios que manifiestan su apoyo al paro instaron al presidente Gabriel Boric y al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, a respetar los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo para introducir mejoras en las condiciones consensuadas en pos de un acuerdo nuevo. En diversos puntos del país, como la comuna de San Antonio Valparaíso, se han reportado barricadas y cortes del tránsito como parte del paro que amenaza con volverse indefinido si no se produce una respuesta del gobierno. Paraguay. Designan a una nueva directora de cárcel tras la polémica con el féretro. El ministro encargado de Justicia, Daniel Benítez, anunció en el Centurión al frente de la cárcel de mujeres del Buen Pastor tras el escándalo que le costó el cargo al recién designado titular de Justicia y a la anterior directora del penal. Es la persona que va a estar asumiendo inicialmente las riendas del penal, agregó el ministro encargado, quien se declaró a la espera de la decisión del presidente del país sobre la nueva titular. Si bien surgieron nuevas versiones sobre el posible traslado a otro establecimiento de la penitenciaría de Carmen Villalba, en prisión desde el año 2004, después de que presuntamente se negara a ingresar a su celda, nadie confirmó el cambio. Perú. La Fiscalía investiga al exministro de Salud destituido por Pedro Castillo. Las averiguaciones del Ministerio Público se extenderán por 60 días contra Jorge López, señalado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Pedro Castillo anunció que para demostrar la absoluta transparencia de su gobierno, había decidido dar por concluidas las funciones de López frente a la cartera sanitaria. Castillo tomó la decisión después de que un medio de comunicación divulgara un reportaje en el que señalaba al ministro de Salud de estar involucrado en un presunto hecho de corrupción que involucraría a varios funcionarios de ese despacho. Según la investigación, los funcionarios de la cartera sanitaria habrían recibido dinero en efectivo en dólares para depositarlo en una cuenta bancaria, una práctica que es conocida como pitufeo. Tras la acusación, López negó los hechos y aseguró que el dinero era suyo.
Panamá. Alrededor de 900 migrantes irregulares que estaban varados retornaron a Venezuela. La directora de Migración, Samira Gozaine, informó que han vuelto de manera voluntaria durante los últimos días en vuelos humanitarios. En los traslados se ha dado prioridad a niños, niñas y mujeres embarazadas que se encontraban en un refugio temporal habilitado por la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá, dijo la responsable del Servicio Nacional de Migración. En el refugio queda solo la gente menos vulnerable que están en familia, hombres y jóvenes. Están en espera. Sabes que todas estas personas tienen siempre familiares en otros lados del mundo, tienen familiares en Venezuela, ellos están pidiendo asistencia para que les envíen dinero. Nosotros tratamos a través de la OIM de obtener recursos para ayudarlos, sin embargo se nos notificó que ellos ahora mismo no tienen ningún plan de retorno voluntario masivo hacia Venezuela y que no pueden asistirnos con estas devoluciones. Entonces, estas personas van a estar a la espera de que tanto la Misión Diplomática de Venezuela como cualquier otro organismo o cualquier otra persona pueda ayudarlos para su retorno o su propia familia. Crisis humanitaria en Haití. Estados Unidos y Canadá tratarán la creación de fuerza internacional. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajará hoy hacia su vecino país del norte para abordar el asunto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su homóloga, Melanie Joly. El viernes viajará con la ministra canadiense a Montreal, donde reside el grueso de la comunidad haitiana en ese país. Brian Nichols, máximo responsable para Latinoamérica de la cartera de Exteriores estadounidense, dijo estar seguro de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará una resolución que va a permitir la formación de la Fuerza Internacional a principios de noviembre. El pasado viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que impone sanciones y el embargo de armas a las bandas que dominan grandes áreas de Haití y que bloquean el suministro de combustible y otros productos básicos en Puerto Príncipe. Hasta ahora, la oposición de Rusia y China ha impedido la aprobación de una resolución auspiciada por Estados Unidos y México para el envío de una fuerza armada a Haití que permita restaurar la seguridad. Ecuador. El gobierno pidió una ayuda de $5.000 millones a Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Las autoridades ecuatorianas afirmaron que están gestionando ese financiamiento que será distribuido entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Guillermo Lasso habló con el presidente estadounidense Joe Biden y le planteó que se debe compartir la factura porque un país pequeño y con escasos recursos como el Ecuador no puede asumir todo el coste económico que implica la lucha contra el narcotráfico. Ecuador se ha convertido en un punto clave para el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos estadounidense, el principal puerto marítimo del país es el hub logístico para el envío de droga hacia varios países del mundo. Los premier de Armenia y Azerbaiyán se reunirán con Vladimir Putin. El secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, anunció que realizan los preparativos para una reunión tripartita. De acuerdo con el portavoz del Kremlin, la fecha y el lugar del encuentro presidencial se precisarán más adelante. Se prepara esta reunión tripartita, esperamos que se celebre, les informaremos a ustedes adicionalmente sobre el lugar y la fecha en que tendrá lugar, declaró el portavoz del Kremlin. En este sentido, el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonian, precisó que el primer ministro de Armenia, Nikol Paşinyan, podría dirigirse el 31 de octubre a Sochi, ciudad rusa del Mar Negro, para reunirse con los líderes de Rusia y Azerbaiyán. Nikol Paşinyan denunció en sus redes sociales: desde el 14 de septiembre, Azerbaiyán ha estado creando diferentes obstáculos para las operaciones de búsqueda de cadáveres de soldados armenios en la zona de la última ocupación azerbaiyana. Este es un comportamiento antihumanista e inaceptable. Estados Unidos sancionó a 14 altos funcionarios y 2 entidades iraníes por censurar y reprimir las protestas por la muerte de Maya Amini.
En la lista figuran importantes miembros de la Guardia Revolucionaria, autoridades locales, funcionarios de prisiones y miembros de la inteligencia del régimen teocrático. Con esta decisión quedan bloqueados todas las propiedades y activos de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses tener transacciones con ellos. El líder de la diplomacia estadounidense advirtió que habrá consecuencias para las personas y entidades iraníes que participen en la brutal represión al pueblo de Irán. Organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que las fuerzas de seguridad de Irán abrieron fuego contra manifestantes reunidos el miércoles en la ciudad natal de Mahsa Amini. Unas 2.000 personas se reunieron en un cementerio del Kurdistán iraní, donde está enterrada la joven, para presentar sus respetos al final del periodo de luto de 40 días. Desde antes habían denunciado que las fuerzas de seguridad advirtieron a los padres de la joven de que no celebraran ningún acto de conmemoración, amenazando incluso la vida de su hijo. Por su parte, la justicia iraní denunció que imputó a 300 personas más, con lo que el número oficial de encausados por las manifestaciones ya supera el 1.000.000. También hubo manifestaciones en otros lugares del país. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, la represión de las protestas deja más de 140 muertos, entre ellos niños. Y Amnistía Internacional denuncia que más de una veintena de menores han fallecido en las protestas. Nos preocupa que Moscú pueda estar asesorando a Irán sobre mejores prácticas para gestionar las protestas, basándose en la amplia experiencia de Rusia en la represión de manifestaciones abiertas. La joven Mahsa Amini, de 22 años, murió el 16 de septiembre, 3 días después de haber sido detenida por la policía de la moral, por supuestamente incumplir el código de vestimenta de la República Islámica. En tanto, en un suceso sin relación a las manifestaciones, al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas en la ciudad de Shiraz, al sur de Irán, en un ataque calificado de terrorista contra un lugar de culto chiita, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Guerra Rusia-Ucrania. Nuevos ataques con drones. Las autoridades colocadas por Rusia dijeron que un dron atacó durante la noche una central eléctrica en esta península anexionada por Moscú, aunque sin causar daños significativos. El gobernador de Sebastopol, colocado por Moscú, Mikhail Rabovskayev, dijo que no existía amenaza para el suministro de energía y que el incidente no afecta el aprovisionamiento de Sebastopol ni de la península. Rabovskayev explicó que el transformador que se incendió durante el supuesto ataque estaba en mantenimiento y no funcionaba. Este supuesto ataque ocurre en medio de una contraofensiva de las tropas ucranianas en el sur del país. Rusia respondió en las semanas recientes lanzando ataques contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. La península de Crimea fue anexionada por Moscú en 2014. Por otra parte, crece la ofensiva de Rusia en Ucrania. Putin eleva la tensión con un ensayo de un ataque nuclear masivo. Las fuerzas de disuasión estratégica rusas han ensayado este miércoles un ataque nuclear masivo bajo la mirada estructurada de su comandante en jefe supremo, Vladimir Putin. Con el temor en el aire a un hipotético uso de armas no convencionales en Ucrania, un submarino y 2 bombarderos estratégicos rusos han emprendido sus primeros ejercicios de este tipo desde que el mandatario ordenase la ofensiva total contra Kiev el 24 de febrero. El presidente de Rusia aseguró en un encuentro con mandatarios de antiguas repúblicas soviéticas que el potencial de conflicto en el mundo entero sigue siendo muy alto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió el miércoles desde una sala de control al entrenamiento de las fuerzas de disuasión estratégicas rusas. Según el Kremlin, un misil balístico fue lanzado sobre la península de Kamchatka en el extremo oriente ruso y otro desde las aguas del mar de Barents en el Ártico. El ejercicio involucró aviones bombarderos de largo alcance Tu-95.
Los ejercicios se producen en plena ofensiva en Ucrania y crisis con los países occidentales. Los responsables rusos han amenazado varias veces con utilizar el arma nuclear en caso de amenaza existencial para el Estado. Poco antes de estas maniobras, Rusia reiteró a China y a India sus acusaciones según las cuales Ucrania prepararía el uso de una bomba sucia, un artefacto que puede arrojar y diseminar materiales radiactivos peligrosos. Ucrania, por su parte, desmiente la menor intención de usar tal arma. Kiev y sus aliados occidentales temen que tales acusaciones sirvan de pretexto a Moscú para una escalada del conflicto o para el uso de armas nucleares, como implícitamente Rusia ha amenazado varias veces. Por otro lado, más de 70.000 civiles abandonaron sus hogares en una semana en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, después de que las autoridades de ocupación prorrusas comenzaron las evacuaciones el 19 de octubre. En el campo de batalla, Rusia ha multiplicado en las últimas semanas los bombardeos contra las infraestructuras ucranianas, provocando cortes de electricidad en numerosas ciudades, incluso en la capital Kiev. El gobierno ucraniano anunció igualmente el miércoles un nuevo intercambio de prisioneros con Moscú, que incluyó a 10 soldados ucranianos. Rusia también devolvió el cuerpo de un voluntario estadounidense, Joshua Alan Jones, muerto en combate en agosto. Dos muertos y 3 heridos dejó un bombardeo en la ciudad ucraniana de Dnipro. Entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada que falleció en el interior de un vehículo. El ataque fue dirigido hacia una estación de lavado de automóviles. El alcalde de Dnipro, Boris Filatov, publicó en Telegram que la mujer embarazada murió en el interior de un vehículo, mientras que el otro fallecido era el operador de una estación de lavado de automóviles. Zelensky añadió: "Luchamos contra los terroristas todos los días, los que matan civiles, bombardean ciudades, destruyen la vida y el destino de los ucranianos. Nunca perdonaremos. Las represalias serán justas e inevitables". Según las autoridades locales y militares de la región, el bombardeo ocasionó el incendio de la gasolinera, que fue sofocado por los bomberos. El fuego se extendió en un área de 300 metros cuadrados. Por otro lado, la ONU se encuentra relativamente optimista por el nuevo acuerdo de exportación de granos ucranianos. La iniciativa de granos del Mar Negro acordada entre Moscú y Kiev se extiende hasta el 19 de noviembre, pero la incertidumbre sobre su renovación ha provocado el alza en los precios de algunos productos alimenticios. Un segundo acuerdo firmado en paralelo permite la exportación de alimentos y fertilizantes rusos, a pesar de las sanciones occidentales impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania en febrero. Este acuerdo ha permitido que casi 9 millones de toneladas de granos salgan de esos puertos y alivie la crisis alimentaria mundial provocada por la invasión rusa. Estados Unidos no ve un acuerdo nuclear con Irán a corto plazo. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, los iraníes seguirán tratando de presentar temas extraños en las negociaciones que son un callejón sin salida. El funcionario aseguró que Estados Unidos va a evitar que Irán desarrolle un arma nuclear y agregó: "Seguimos creyendo que la diplomacia es en realidad la mejor y más efectiva manera de lograrlo". Sus comentarios tuvieron lugar un día después de que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, acusara a Estados Unidos de dar largas a la reactivación del acuerdo de 2015 que el entonces presidente Donald Trump abandonó unilateralmente en 2018. Brasil. La justicia negó el pedido de Bolsonaro para investigar supuesto fraude en propaganda electoral. El Tribunal Superior Electoral brasileño negó un pedido de la campaña a la reelección de Jair Bolsonaro para investigar supuestas irregularidades en la transmisión de la propaganda electoral de radio, un hecho calificado como grave por el mandatario. El presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud por considerar que no había sido acompañada de pruebas, lo que podría constituir un crimen electoral y un intento de tumultar la segunda vuelta a 4 días del balotaje presidencial. El equipo jurídico de la campaña de Bolsonaro
denunció que innumerables radios no están transmitiendo adecuadamente la propaganda electoral determinada por la justicia en un supuesto fraude electoral orquestado para favorecer al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, su adversario en el balotaje del domingo. Aliados del presidente ultraderechista aseguraron haber sido perjudicados con la no transmisión de 154.000 anuncios electorales, buena parte de ellos en radios del noreste. El nuevo primer ministro británico aplazó al 17 de noviembre la presentación de su decisivo plan económico. Rishi Sunak y su titular de finanzas Jeremy Hunt acordaron darse más tiempo para elaborarlo, ya que el simple nombramiento de ambos contribuyó a tranquilizar la volatilidad de los mercados financieros. En la primera comparecencia ante el Parlamento tras su nombramiento el martes, el flamante líder conservador, defensor de la ortodoxia presupuestaria, prometió corregir los errores de su predecesora Liz Truss. Este gobierno va a restaurar la estabilidad económica y lo haremos de forma justa y compasiva. El exministro de Finanzas vivió su bautismo de fuego ante una oposición laborista favorita en los sondeos, que reclama la convocatoria de legislativas anticipadas tras la segunda designación en 2 meses de un jefe de gobierno sin elecciones. Nuestro mandato se basa en un manifiesto por el que fuimos elegidos, se los recuerdo, en unas elecciones que nosotros ganamos y ellos perdieron. Un mandato que dice que queremos un sistema de salud más fuerte, mejores escuelas, calles más seguras, control de nuestras fronteras y subir de nivel. Ese es el mandato que este gobierno y yo cumpliremos para el pueblo británico. El Partido Conservador había obtenido con Boris Johnson una aplastante mayoría legislativa en 2019, la mayor de la derecha británica en 40 años. Pero desde entonces, el país ha cambiado 2 veces de primer ministro. Según una encuesta de Ipsos, un 62% de los votantes británicos en un país de 67 millones de habitantes quiere que se convoquen legislativas anticipadas antes de fin de año, en lugar de esperar a principios de 2025. Estados Unidos advirtió que China está intentando acelerar la conquista de Taiwán. Así lo ha manifestado el secretario de ese país, Antony Blinken, al denunciar que el gigante asiático está contraviniendo así el statu quo de la isla y el pacto de no confrontación firmado entre Washington y Pekín. Según ha detallado Blinken, este histórico acuerdo alcanzado entre ambas partes en 1979 ha sido fundamental para que Estados Unidos y China no hayan entrado en guerra por el dominio de la isla, sobre la que Beijing se considera soberana. Lo que ha cambiado es esto, una decisión del gobierno en Beijing de que este statu quo ya no era aceptable, de que querían acelerar el proceso mediante el cual buscarían la reunificación, ha dicho Antony Blinken. Bolivia. La violencia no para y la huelga se extiende a otras ciudades. Suspendieron la exportación de alimentos hasta que se restaure la seguridad alimentaria. El gobierno de Bolivia ha anunciado que se suspende temporalmente la exportación de soja, azúcar, aceite y carne de res a partir de este jueves, hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana, informa Unitel. La medida se emprende en medio del paro indefinido que se desarrolla en el departamento de Santa Cruz, donde el gobierno central y la oposición siguen sin llegar a un acuerdo sobre la fecha de realización del censo nacional. Perú. Estudiantes prendieron fuego la puerta de una universidad. Ocurrió en el rectorado de la Universidad San Cristóbal de Huamango, en la ciudad de Ayacucho, durante el segundo día de paro regional convocado por el Frente de Defensa del Pueblo y los alumnos de la citada casa universitaria. Durante la manifestación, los activistas lanzaron un líquido inflamable contra las antiguas construcciones de la Casa de Altos Estudios. A continuación, los manifestantes entraron a las instalaciones y las tomaron, mientras saquearon algunos bienes antes de ser dispersados por la policía. En la mayoría de las partes de la plataforma de reclamos de los estudiantes, en la mayoría se ha solucionado. Eso es lo que dice el rector. Entonces, yo creo que ya deben de levantar este reclamo.
agudiza la crisis energética en Cuba. El régimen admitió un déficit de combustible en toda la isla. La estatal petrolera confirmó que la producción ha disminuido y no es suficiente para cubrir la demanda. Por su parte, la Unión Eléctrica reportó que los apagones pueden durar hasta 10 horas en algunas localidades. Según informó la compañía en un comunicado, una demanda superior a la habitual y las dificultades operacionales de la logística en la isla habrían llevado a una producción de combustibles menor de la necesaria. En este sentido, la Unión Eléctrica explicó que llevará a cabo las labores necesarias para estabilizar el suministro de las gasolineras en Cuba, detallando que cuenta con el apoyo de equipos especializados para transportar por carretera el combustible desde la refinería de Cienfuegos a todo el país. Cuba lleva meses sufriendo una crisis energética que ha provocado apagones eléctricos diarios durante meses en toda la isla, lo que a su vez ha incrementado el descontento social y el número de protestas por los cortes de suministros, agravados por el paso del huracán Yan y por el incendio el pasado mes de agosto en los depósitos de combustible en el puerto de Superpetroleros de Matanzas. Argentina y Chile conformarán un gabinete binacional en 2023. Así lo confirmó la canciller chilena, Antonia Urrejola. La iniciativa, que había sido suspendida desde el inicio de la pandemia, permitirá potenciar el intercambio y el desarrollo de proyectos entre ambos países. Estamos viendo una fecha para el próximo año, dijo Urrejola, quien destacó la importancia de la medida. Si bien el gabinete integraría a los presidentes, un conjunto de ministros de ambos países, la canciller manifestó la intención de coordinarlo en una reunión de gobernadores para sumar a las autoridades regionales. Sobre el Triángulo del Litio, que integran Argentina, Chile y Bolivia, Urrejola señaló que los tres países han avanzado en el intercambio de buenas prácticas, la cooperación científica y de integración. Unos 300 venezolanos instalan campamento en plena frontera de México con Estados Unidos. Lo hicieron en la ribera del río Bravo, apelando a la compasión de las autoridades estadounidenses que restringieron su acceso al país hace 2 semanas. Desde la noche del martes, los sudamericanos arribaron cargados con sus pertenencias y tiendas de campaña que fueron armando durante la madrugada, pese al frío de la desértica Ciudad Juárez, vecina del estadounidense El Paso. Los venezolanos desplegaron mantas con mensajes como Joe Biden, Venezuela te necesita, o sos Venezuela, huimos de la dictadura, con la esperanza de que sean leídas por los agentes migratorios estadounidenses. El campamento se ubica justo enfrente de un puesto de operaciones temporal que la patrulla fronteriza habilitó en septiembre ante el creciente arribo de venezolanos. Hombres, mujeres con niños y algunas familias cruzaban a pie por el reducido cauce del río para entregarse a los agentes migratorios y tentar el asilo en Estados Unidos. En Ciudad de México, en tanto, más de un centenar de venezolanos regresó voluntariamente a su país este miércoles en un vuelo especial cuyo costo por boleto fue de unos $210. También en la capital mexicana, activistas protestaron frente a la Cancillería reclamando respuestas humanitarias para el éxodo venezolano en México. Colombia. La Cámara de Representantes avala la ley de paz total promovida por Petro. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto de la Ley 181 con 125 votos a favor y 3 en contra. El proyecto, que modifica la llamada Ley de Orden Público, había sido aprobado previamente por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes. El proyecto deberá ser corregido por una comisión de conciliación debido a que hay diferencias entre lo aprobado por ambas cámaras. En uno de los aspectos más relevantes, mientras que el Senado eliminó los artículos 10 y 11 que hacen referencia al servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, la Cámara de Representantes avaló ese apartado. Una vez que el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a la sanción presidencial. La vacunación contra COVID-19 y las pruebas de detección ya no serán necesarias para viajar al Mundial de Qatar 2022. El Ministerio de Salud del Emirato anunció que la relajación de medidas entrará en vigor desde el 1 de noviembre, 19 días antes del inicio del primer Mundial de Fútbol en territorio árabe.
Se espera que el torneo atraiga al mayor número de turistas en la historia de la nación. Sin embargo, las autoridades cataríes tendrán la facultad de cerrar el acceso a extranjeros que no cuenten con una tarjeta Haya, el documento expedido a quienes tienen entradas para los estadios. Los ciudadanos y residentes tampoco necesitarán hacerse pruebas de COVID 24 horas antes de regresar al país desde el extranjero, según agregó el ministerio. El Mundial, que se celebra del 20 de noviembre al 18 de diciembre, es la primera gran cita deportiva abierta al público desde el inicio de la pandemia en 2020. Los organizadores cataríes y la FIFA buscan que el evento sea una señal de que el mundo está superando el COVID, pero el Ministerio de Salud ya advirtió que impondrán medidas especiales si empeora la situación de la pandemia en el país. Rusia aumenta el contenido homófobo en sus leyes. El Parlamento ha aprobado endurecer la norma sobre lo que considera propaganda LGTB en primera lectura para relaciones sexuales no tradicionales. Con esta reforma, se penalizará la defensa de ese tipo de relaciones sexuales ante cualquier grupo de edad y se va a limitar la información que reniegue de los valores familiares. Los criterios homofóbicos fueron establecidos en una norma del 2013 que fue duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que ahora alertan sobre un refuerzo de posiciones conservadoras en Rusia, aprovechando la guerra de Ucrania. En cuanto a la segunda lectura, es posible que haya enmiendas que endurezcan las normas propuestas, adelantó Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma. Dicha propaganda queda terminantemente prohibida tanto en los medios de comunicación como en Internet, los libros, el cine, la publicidad y los servicios audiovisuales. Los gobiernos de Israel y el Líbano aprobaron el histórico acuerdo fronterizo marítimo. Hoy temprano, el mandatario libanés, Michel Aoun, firmó una carta aprobando un acuerdo histórico negociado por Estados Unidos. El esfuerzo bilateral marca un alejamiento diplomático de décadas de hostilidad. El acuerdo abre el camino para la exploración de energía en alta mar y elimina una fuente de conflicto potencial entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, y podría ayudar a aliviar la crisis económica del Líbano. No todos los días un país enemigo reconoce al Estado de Israel en un acuerdo escrito a la vista de la comunidad internacional. No todos los días Estados Unidos y Francia nos respaldan y brindan seguridad y garantías económicas para un acuerdo, dijo Yair Lapid, primer ministro de Israel. Brasil. El río Amazonas llega a niveles mínimos a su paso debido a la sequía. La sequía severa que enfrenta la Amazonía brasileña ha provocado que el río Amazonas llegue a niveles mínimos en su paso por el gigante sudamericano. De acuerdo con Defensa Civil, la sequía afecta a los 62 municipios que conforman el estado de Amazonas, de los cuales 41 están en alerta y otros 3 fueron declarados estado de emergencia. En el año 2021, los gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord. La Organización Meteorológica Mundial informó que fue reportado el mayor aumento interanual de las concentraciones de metano desde el inicio de las mediciones hace casi 40 años, como altas concentraciones de los niveles atmosféricos del dióxido de carbono y óxido nitroso, principales gases de efecto invernadero. El organismo señaló que si bien no hay una razón clara para este incremento, todo parece indicar que se debió a procesos biológicos y actividades humanas, refiere una nota de prensa de la Organización de las Naciones Unidas. Además, detalló que el calentamiento del clima como consecuencia de los gases de efecto invernadero de larga duración entre 1990 y 2021 se incrementó en casi un 50%, mientras que el 80% de ese aumento fue por el dióxido de carbono. Por su parte, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Talas, declaró que es necesario transformar los sistemas industriales energéticos y de transporte, así como todo nuestro estilo de vida.